Bueno, a ver, lo que soy como persona, supongo que como todos, está muy ligado a mi familia. Yo soy el pequeño de 10 hermanos, que es algo excepcional y que te marca significativamente. Bueno, y eso me ha permitido pues aprender mucho de la vida y también adelantarme a muchas cosas, ¿no? Es como un videojuego en el que vives con 9 vidas antes de vivir la tuya, ¿no? También me ha servido para tener muy claro que quería en la vida, al menos en lo troncal, y mi sueño siempre ha sido formar una familia desde joven y hacer cosas diferentes, transformadoras, ¿no? Me gustan mucho los retos. Como suelo decir, soy un hombre del renacimiento, me gustan hacer muchísimas cosas, investigar, probar, aprender. Estudié publicidad y relaciones públicas y al terminar la carrera pues empecé a trabajar y me llamó desde muy pronto la atención el mundo de Internet, el mundo del marketing online, sobre todo como acercamiento o como unificar el mundo del marketing, el mundo del negocio y el mundo de la tecnología, ¿no? Y pasé muy rápidamente de trabajar en publicidad tradicional a trabajar en el mundo del e-commerce, después interactiva, incluso llegué a montar mi propia empresa de marketing digital y por avatares de la vida pues terminé trabajando en el mundo fintech, primero de la mano de Santander, CaixaBank y Telefónica, en una empresa que se llamaba Yapp. Montamos 2 aplicaciones móviles, una de ellas con bastante éxito, que se llamaba Yapp Money y que fue quizá el germen de lo que es hoy en día Bizum. Y desde hace ya casi 8 años, pues trabajando en BBVA, en un primer momento en un proyecto que era pequeñito, que era ambicioso, que era liderar la captación digital de clientes particulares y que hoy en día pues es un proyecto muy grande donde trabajan más de 70 personas, que lideramos no solo la parte digital sino también la parte de oficinas, que tiene un componente de marketing de negocio pero también de tecnología muy importante y que gracias a Dios estamos consiguiendo resultados increíbles, siendo líderes de captación en el mercado. A ver, a mí siempre me ha encantado el mundo del diseño, siempre me ha encantado la arquitectura y además tengo ascendientes artistas, por lo que el mundo del diseño siempre me ha llamado mucho la atención. Cuando conocí la experiencia de UX fue algo que como que me llamó mucho la atención. Es verdad que yo desde pequeñito, incluso el diseño de moda me gustaba. Desde pequeñito me fijaba en las zapatillas, soy muy futbolero y me fijaba en las zapatillas de los futbolistas. Y tenía un viejo ordenador Macintosh cuando Apple no era lo que es ahora y que incluso no tenía ni CD y me acuerdo con un CorelDRAW dibujaba todas las zapatillas y referenciaba todas las zapatillas de mis futbolistas favoritas y de primera división, ¿no? Eso me ha hecho que después, aunque mi vida me ha ido llevando hacia el mundo más de negocio y alejándome incluso más de la práctica de marketing, tengo una especial sensibilidad a la experiencia de usuario, al diseño, al cómo contamos las cosas, a cómo las percibe el usuario, a cómo interactúa con nuestros servicios, sobre todo en servicios que son puramente tecnológicos, ¿no? Que la tecnología no hay una... En muchos casos no hay una relación directa entre el cliente y el usuario, ¿no? Entre nosotros como marca y el cliente final. Y es algo que creo que mis compañeros de diseño y de experiencia de usuario padecen en el buen sentido, pero que me gusta estar mucho encima de cómo se diseñan los flujos, de cómo se diseñan las pantallas, de cómo es la interacción y de cómo realmente podemos darle el mejor valor y el mayor control y la mejor sensación a los clientes cuando interactúan con nuestros servicios y nuestros productos. Bueno, yo suelo decir que soy hijo de esta revolución o de esta transformación que creo que BBVA ha liderado evidentemente dentro de como organización, pero también dentro del sector financiero y creo que en general dentro de las empresas más grandes que hay en España. Lo digo convencido de que BBVA es un ejemplo de cómo una empresa más tradicional puede convertirse en todo un ejemplo de transformación digital, ¿no? Y creo que esta apuesta, yo llevo casi 8 años en el banco, pero creo que esta apuesta nació hace muchos años, ¿no? Creo que BBVA tenía muy claro que el mundo digital era el futuro, ahora es el presente.
Ya incluso antes de entrar en el siglo XXI había una intención clara y pública expresada por el banco de que Internet venía a cambiar las reglas de relación con el cliente. Y quizá fue ya en 2014, o sea, mucho más adelante, cuando eso se materializó definitivamente. Incluso creo que uno de los líderes de esa transformación ahora es nuestro presidente, ¿no? Y en ese momento pues se inició una apuesta clara y decidida para convertir el móvil en el mando a distancia de relación con el banco, por lo menos como lo entendíamos nosotros, con un evidente compromiso de trasladar las mejores experiencias que teníamos en el mundo físico, en las oficinas, las operativas más habituales, todo ello llevarlo al móvil, ¿no? Y casi después de 10 años, pues el recorrido ha ido como cubriendo etapas, ¿no? Quizá una primera etapa más basada en hacer o en dotar de operativa básica, pues de consulta, de movimientos, de dinero, de contrataciones, de productos y servicios. Hemos ido migrando a incorporar funcionalidades inimaginables hace tiempo, porque la propia tecnología no era capaz de hacerlo, ¿no? Y ahora ya sí que nos lo permite. Pues la gestión y la seguridad a la hora de controlar nuestras tarjetas y nuestra transaccionalidad, el control sobre nuestros movimientos, el conocer qué hay detrás de cada uno de nuestros movimientos, automatizar trámites como podían ser pues con los recibos, con los pagos. Muchos de esos trámites que en muchos casos eran tediosos y ahora son, como decimos nosotros, para el cliente son prácticamente transparentes, ¿no? También la manera de relacionarnos con los gestores, con las personas que están detrás para asesorarnos, cómo abrir nuevas vías de comunicación más ágiles, más dinámicas y en muchos casos incluso remotas e instantáneas, que no hace falta ni tan siquiera hablar con ellos presencialmente o de forma remota para que se resuelvan. Y con un claro objetivo de reducir el papeleo, reducir el tiempo de ejecución y ofrecer el mejor servicio para que los clientes vean que sus necesidades se resuelven y que los tiempos de ejecución se reducen. Yo creo que el siguiente paso, y en ese paso estamos ya trabajando, ha sido el de aportar un valor diferencial basado en la información. Como banco y como sector tenemos una responsabilidad con la salud financiera de nuestros clientes. Tenemos que mejorar el conocimiento que tienen de sus activos y de su pasivo, trabajando con sus datos, evidentemente con su consentimiento, pero también trabajando con la suma de los datos de los clientes y de nuestro conocimiento, con modelos avanzados y de estadística, ¿no? Y yo creo que lo que está ligado, lo que está por venir, tiene que ver con eso, ¿no? Con dar un salto a nivel de funcionalidad para poder ofrecer lo que el usuario busca, sabiendo orientarle y ordenar y priorizar un poco la información que tenemos y las operativas de las que necesita, ¿no? Porque en muchos casos, pues aún tenemos ese reto de ofrecerle todo sin rankingizar o sin rankingizar en función de lo que realmente él necesita. Bueno, como te contaba anteriormente, Iván, yo creo que todo o gran parte del reto se encamina hacia la automatización y la personalización, que es algo que no podemos obviar. Las apps financieras, especialmente de los bancos, creo que tienen recorrido, aunque se han hecho avances muy relevantes. En BBVA, concretamente, hemos trabajado desde hace 10 años en tener las herramientas de innovación más importantes y en muchas de ellas, como te contaba, para facilitar la vida al cliente, para fundamentalmente ayudar a tomar mejores decisiones. Oye, cuando un cliente se plantea si puedo o si debo pues comprarme una casa, saber y poder ponerle en contexto, oye, por supuesto que puedes o no, o sí, pero hasta cierto punto, cuidando sobre todo su salud financiera, ¿no? Oye, que el dar los pasos hacia adelante no significa crecer en riesgo o que el riesgo que podemos asumir sea inasumible, ¿no? O al revés, oye, ¿cómo consigo que ahorres poco a poco y con rutinas muy sencillas? Que igual tú no tenías establecidas y que yo, mediante reglas de ahorro muy sencillas y automatizadas, pues lo consigas. El siguiente paso quizás sea mostrarle capacidades que el cliente igual ni tan siquiera espera. Es decir, sorprenderle estar donde él quiere que estemos, pero de una manera incluso por encima de sus expectativas. Y esas expectativas en muchos casos se basan en la confianza. Confianza que en nuestro caso queremos que cada vez esté más basada en la inteligencia, en los datos y en la experiencia.
Yo siempre pongo el ejemplo de cómo conseguimos trasladar con la tecnología esa confianza que los gestores o el director de oficina nos daba antes, ¿no? Oye, yo antes entraba por la puerta de una oficina y el gestor podía entender y conocer mi contexto, sabía de quién era hijo, si tenía familia, cuáles eran mis ideas y mis sueños a realizar. Y creo que como banco, cuando vamos trasladando esa experiencia al mundo digital, aunque no queremos perder la relación con el cliente, tenemos que también saber interpretar a través de los datos qué es lo que el cliente espera de nosotros y qué es lo que realmente quiere cumplir, cuáles son sus sueños a realizar, ¿no? Y eso es, insisto, se basa en cómo podemos interpretar y cómo podemos almacenar, trabajar con los datos que el cliente nos aporta, y luego cómo los cocinamos para tenerlos disponibles realmente cuando él lo requiere, no antes ni después, ¿no? En ese caso, pues yo creo que el papel de la inteligencia artificial pues, nos está permitiendo en cosas incluso que son transparentes para el cliente, pero son muy importantes, como por un motor de riesgos, como poder utilizar toda esa información que disponemos para elaborar un mejor rating, un rating más posibilista, más generoso o más disponible para el cliente, para que luego cuando nos pida pues un préstamo sepamos responderle y responderle de la mejor manera posible, pero también en cómo asesorarle o cómo poder adelantarnos en caso de que vaya a haber un posible fraude o que haya un movimiento que sea sospechoso y que el cliente no lo haya podido localizar. También en cómo poderle dar asesoramiento con los asistentes, los Smart Assistants, que no requieran de una interacción directa con una persona y sin embargo le aporte un valor diferencial. Lo estamos viendo hoy en día con ChatGPT, la capacidad que tiene de inteligencia si le damos el contexto y le damos la mejor información para poder tener una relación y una conversación constante y fructífera entre una persona y un asistente. Creo que hay muchos pasos por delante que dar, pero bueno, para mí quizás sea un punto importante este. Te diría el segundo punto, creo que tiene que ver con la nube y con la capacidad de computación, de almacenamiento y disponibilidad de los datos, que nos da flexibilidad, nos da escalabilidad, nos da agilidad, también nos da reducción de costes, que eso también se puede luego implementar a la hora de dar mejores condiciones al cliente, no solo condiciones financieras, sino también a la hora de experiencia, es decir, que no tenga que esperar tiempo, que en los segundos pues pesan mucho para un cliente hoy en día, a la hora de esperar una respuesta, ¿no? Y por último, donde nosotros creo que hemos avanzado más es a nivel de seguridad, pero también de comodidad en todo lo que tiene que ver con la biometría. Cómo la biometría hace que los procesos sean más seguros y más ágiles. En nuestro caso, fuimos líderes en incorporar biometría en el onboarding de un cliente a la hora de darse de alta en un banco, pero ya también lo hemos incorporado a la hora de firmar operaciones, que no tenga que tener una clave de coordenadas, utilizar un SMS para firmar nada, sino que simplemente con mi huella dactilar, con mi cara, pueda firmar operaciones y ahorrarme tiempo y ahorrarme disgustos, ¿no? A ver, para nosotros la accesibilidad es algo fundamental. Y creo que con actos y hechos como los que has contado ahora y has preguntado, lo demostramos. No solo porque de los millones de clientes que tenemos, pues tenemos clientes de todo tipo, también porque nuestro compromiso a la hora de digitalizar el banco va también con que las personas que son mayores o que tienen algún tipo de problema, pues en este caso de discapacidad visual, no se queden fuera de juego. Es súper importante para nosotros, de alguna forma, que todos puedan tener esa oportunidad y que creemos oportunidades en el mundo digital, no solo para los más jóvenes, sino para los más mayores, incluso para los que siendo jóvenes tienen algún tipo de discapacidad. Por eso el modo oscuro no era tanto una tendencia de mercado que viene impuesta, sino que viene a reforzar un poco nuestro compromiso con las personas con discapacidad visual, pero también con nuestro compromiso de ahorrar energía. Y esto no es una tontería, porque cuando utilizas constantemente una aplicación como la de BBVA,
que es una aplicación de uso recurrente por la cantidad de funcionalidad que tiene y por la información que te aporta, no solo para particulares, sino también como para empresas, pues el uso de la app puede consumir mucha energía y con el modo oscuro, evidentemente, consumimos menos, ¿no? Y en este sentido, es un paso que se alinea con cosas que ya hemos ido trabajando a lo largo del tiempo. El año pasado hicimos 2 avances muy importantes. Uno era el poder disponibilizar una aplicación con un perfil y con una información más resumida para personas quizá mayores que no tengan una agilidad en el uso de canales digitales pues tan avanzada, y lo que queremos es ser transparentes, ser útiles. No queremos dejar a los mayores atrás y queremos que los mayores, y evidentemente que utilizan, igual que utilizan WhatsApp y utilizan su móvil, no tengan miedo a utilizar nuestros canales digitales, ¿no? Pero también para los menores de edad, y por eso trabajamos para los mayores y los menores. Un menor de edad, pues de 14 a 15 años, que cuando entre en la aplicación no se sienta abrumado o se sienta que el banco no es para él, para nada. Y para eso trabajamos pues una posición global, un home banking más resumido, más certero, más concreto, con funcionalidades más acotadas, porque sabemos que el cliente menor pues quiere y puede hacer menos cosas, pues pongámoselo en bandeja, ¿no? Al final son pasos del presente que construyen el futuro. Es una forma de pensar de forma individual, de dar formas de respuesta personalizadas a problemas concretos y tratando el caso de uso de cada uno de los clientes que nos utilizan. Y esto de alguna forma responde al reto que te contaba antes, tratar de dar a cada uno lo que realmente necesita. A ver, quizá aquí es donde tenga más experiencia, porque llevo pues casi 8 años peleándome por tratar de iterar este proceso, y quizás el trabajo más difícil y donde en mi opinión en BBVA hemos sabido marcar más las diferencias, y los resultados están ahí, ¿no? Ya captamos 1 de cada 2 clientes en digital, y eso creo que no lo puede decir en ningún otro banco, ¿no? Cambiarte de bancos o abrirte una cuenta por primera vez es algo que no haces todos los días, y atendiendo un poco al número de relaciones bancarias que tiene cada cliente hoy en día, diría que eso ha ido decayendo con el paso del tiempo. Por lo tanto, si es algo que es complejo y que además no haces todos los días, bueno, pues nos planteamos que es un proceso que hay que intentar masticarlo lo máximo posible, ponerlo lo más fácil posible, para que no sea una barrera insuperable para los clientes. Y además hay un peso muy importante a nivel regulatorio, porque los clientes tienen que aportar una gran cantidad de datos que son sensibles, y además nosotros, de cara al regulador, para cumplir la normativa, pues tenemos que justificar que esos datos y que quien se ha dado de alta evidentemente es quien dice ser, ¿no? Por lo tanto, de alguna forma son piezas que cuesta encajarlas, y que además exigen no solo un ejercicio de diseño y de experiencia de usuario, sino también un reto tecnológico brutal. Y por resumirlo en 3 consejos claros que para mí se lo daría a cualquier persona que se está enfrentando a construir un proceso de onboarding como el nuestro, le diría: 1, que creo que tienes que trabajar de menos a más, que tienes que intentar dar o pedir los datos más sencillos primero, y que, esto es importante decirlo, no hay que confundir los más sencillos con los más sensibles. Es decir, tratar de pedir los datos más comunes, más importantes, aquellos que consideramos que nos aseguran una posible contactabilidad en caso de abandono, que no requieran de una comprensión o un esfuerzo muy grande, que tenga que buscar o pensar cómo contestar esos datos. Intentar que ese conjunto de datos que se pueden identificar claramente vayan al principio del proceso. Lo segundo, hablaría de dar continuidad. Hay que intentar evitar por todos los medios el cambio de dispositivo, es decir, oye, empiezo un proceso en la web pero luego termino en la app, o empiezo en la web mobile pero luego me tengo que bajar la aplicación, o al revés. Esos son procesos que son complejos, que al final hacen que el conversion rate caiga, sí o sí. Vamos, mi experiencia es que sí. También evitar demoras en tiempo. Los segundos son preciados, o si tienes que hacerle esperar al cliente algunos segundos por la cuestión que sea, explicarle ese motivo, tratar de darle información complementaria para que sea tiempo no perdido, sino tiempo complementario. Y, por supuesto, cualquier elemento que distraiga la atención o el foco.
Y aquí yo con el equipo muchas veces lo digo, ¿no? Soy muy talibán en el sentido de si vemos que hay una opción que mejora el conversion rate, el entendimiento del cliente, no ofrezcamos dos opciones, ofrezcamos una. Y eso engancha un poco con la siguiente parte, ¿no? El fallback, el que siempre hay una opción de rescate. Solo en caso de error, solo en caso de impedimento es el momento de darle a elegir otra opción disponible. Pero si tenemos dos opciones, tenemos que ser sinceros, ver cuál es la que mejor funciona y tratar de guiar a los usuarios por esa mejor opción. Solo en el caso de que esa opción no funcione o haya un impedimento o haya un error, entonces mostrarle la segunda opción. Pero mi experiencia es que cuando divides, cuando ofreces dos opciones, el neto, la suma total de la gente que consigue pasar al siguiente paso es peor, ¿no? Y por último, pues bueno, creo que cualquier ayuda o contexto en el que le podamos dar al cliente el por qué le pedimos ese dato también es importante. Porque considero que cuando damos datos sensibles, cuando son procesos que no son habituales, pues el cliente necesita, y sobre todo es una cuestión de justicia, requiere entender por qué le estamos pidiendo eso. Y que no le estamos pidiendo eso por una cuestión de capricho, sino por una cuestión necesaria, que en muchos casos, y por no decir el 100%, es una cuestión regulatoria. Bueno, a nivel de captación de clientes, y como te contaba antes, bueno, pues después de barrer la línea o llegar al límite del 1.000.000 de usuarios, no queremos detenernos, ¿no? La realidad es que este año puede ser muy especial, estamos en un nuevo contexto donde la competencia es cada vez más evidente. Durante muchos años, pues a nivel de competencia teníamos la competencia de neobancos, de bancos de grandes competidores, pero bancos digitales, y ahora claramente, no solo por las ofertas y las promociones que se están ofreciendo, sino por las capacidades tecnológicas y también por la inversión en marketing, vemos que ya todos los bancos o los grandes bancos españoles están pujando por captar la atención que, como decía antes, pues en su gran mayoría la podíamos estar capitalizando nosotros, ¿no? Y creo que es un gran año no solo por la exigencia que vamos a tener por nuestros competidores, sino por consolidar las dos grandes apuestas que tenemos encima de la mesa, que es, por un lado, seguir trabajando la personalización. Para nosotros 2023 es un año donde queremos seguir impulsando la captación, en este caso de jóvenes y menores, con la apuesta que hicimos de lanzamiento de la aplicación o abrir la aplicación de BBVA para menores, y vamos a traer nuevos servicios y nuevas promociones muy, muy, muy rompedoras, creo que en el mercado, y que esperamos que sigan funcionando igual de bien. La realidad es que desde que hemos sacado el proyecto de menores está siendo un absoluto éxito, no solo con clientes o con hijos de ya clientes, sino con clientes de fuera y con clientes tanto padres como hijos. El uso de la aplicación está siendo espectacular, el uso de Bizum está siendo espectacular y no queremos quedarnos aquí. Por lo tanto, 2023 va a ser un año en el que vamos a seguir creciendo en este aspecto en propuesta financiera y no financiera. Y el otro, bueno, el otro gran reto, creo, como banco, y también en la parte de BBVA, va a estar en cómo somos capaces de construir capacidades globales. Somos un banco internacional. Debemos aprovechar esa potencia que nos dan cientos de equipos de desarrollo, de diseño, de negocio, trabajando en una misma dirección. Creo que las sinergias son evidentes y la ventaja competitiva está en que, bueno, pues por el caso de Italia, ¿no? Conseguimos sacar un banco en menos de un año con todas sus capacidades digitales, prácticamente empatando con muchas de las capacidades que tenía la aplicación de BBVA, y siendo el mismo banco, no haciendo una cosa diferente, y a nivel de resultados está siendo espectacular. Lo mismo que digo con México, con Argentina. Hablamos mucho entre nosotros, construimos mucho entre nosotros, y eso también se traduce en la cuenta de resultados, ¿no? Cuando ves cómo avanza el banco en México, en España, en Turquía, está muy relacionado con esa sinergia. Muchas de las cosas que hacemos en España se utilizan en México,
y muchas de las cosas que hacemos o que hacen en México o piensen en Argentina, pues se trasladan esa experiencia en los canales, tanto físicos, pero sobre todo como digitales, en España, ¿no? Entonces, bueno, creo que por centrar el tiro, la parte de personalización, de cómo conseguimos dar cosas nuevas en la aplicación, de cómo hacemos inteligente la aplicación para poder llegar a todos y llegar de la forma que esperan, y la parte de cada vez ser más globales para ser más potentes y generar más sinergias. Bueno, yo creo que el caso más cercano que tenemos y más evidente es el mundo del MGM, el Member Get Member, que en nuestro caso es el plan Invita a un amigo a BBVA. Desde hace muchos años, por encuestas, por entrevistas personales a clientes, a no clientes, veíamos que la importancia y el peso de la recomendación a la hora de elegir un banco pues era prácticamente la primera o segunda causa a la hora de venirse a BBVA o a otro banco, ¿no? Las condiciones del producto evidentemente son importantes, pero es casi tan importante cómo te lo cuentan y cómo es la experiencia de ese cliente en ese banco. Por lo tanto, pues nos decidimos construir un programa de Member Get Member capaz de captar la atención de los no clientes, pero a su vez que fuera reconocible y apreciado por nuestros clientes, que también en muchos casos nos decían, joder, es que al final siempre dais cosas a los no clientes y a nosotros no. Pues intentar hacer un match, hacer un 2x1 y hicimos un primer piloto hace pues 4 o 5 años. Fue un piloto muy malo en resultados, pero magnífico en aprendizajes. Y yo siempre lo digo, ¿no? Nos ayudó muchísimo a aprender en qué es lo que no teníamos que hacer y qué es lo que teníamos que repetir. También nos ayudó mucho a estudiar la competencia. Creo que los neobancos llevaban la delantera en esto, pero también había otros bancos o sea, otros MGMs de bancos muy más tradicionales, muy reconocibles, ¿no? Evidentemente, creo que todos nos viene a la cabeza ING, y ING había hecho de su programa de MGM algo muy reconocible y un éxito, sin duda, ¿no? Bueno, pues de esa observación y después de casi un año trabajando, porque es un reto tecnológico muy importante para nosotros, lanzamos a principios de 2021 la primera promoción del programa del plan Invita a un amigo. Era una promoción muy sencilla, ligada a invita a un amigo y que tu amigo use la tarjeta y os damos dinero a los dos. Y lo que empezó representando un 5% de la captación digital, en menos de un año se ha convertido en un programa de fidelización que nos trae de media un 15% de las altas digitales. Es decir, un 15% de las altas digitales ya nacen recomendadas con este programa. Y además que nos ha hecho iterar el programa. Ya no solo hacemos programas o planes para que alguien venga a BBVA y utilice su tarjeta y se gane dinero los dos, sino que también lo vinculamos a la nómina, lo hemos vinculado incluso a la hipoteca, siendo un verdadero éxito, ¿no? Entonces, bueno, el programa del plan Invita a un amigo de BBVA es increíble, ha generado miles de búsquedas orgánicas, comentarios positivos en foros, y es algo muy valorado por nuestros clientes. De alguna forma estamos matando dos pájaros de un tiro, ¿no? El cliente está contento porque puede sacar pecho de su banco y además eso le permite ganar dinero. Nos permite además que nuestros clientes hablen positivamente de nosotros en los lugares donde los no clientes se van a informar, y además el no cliente, si tiene un amigo en BBVA, pues nace con una promoción y gana dinero, ¿no? Pero no nos vamos a quedar aquí. Dentro de muy poco, te diría dentro de días, semanas, cuando se publique esta promoción, va a llegar un bombazo, algo que pensamos que va a ser una revolución a nivel de sector, incluso a nivel de imagen de marca. Y bueno, pues no os lo puedo contar porque y no quiero haceros spoiler tampoco, pero estar atentos porque pues dentro de muy poco el programa Plan Invita a un amigo va a tener una nueva versión, una versión diferente, una versión que entendemos y esperamos que sea viral y que va a ser muy fresca. Y yo creo que a los jóvenes, creo que Iván, en concreto a ti, te va a gustar, o sea que estate atento. A ver, voy a dar varias recomendaciones, no son especialmente disruptivas, pero son aplicaciones que yo utilizo mucho y me gusta por su sencillez.
La primera es el Parking. Es una aplicación que creo que fue adquirida por Mutua madrileña. Es una aplicación que utilizo mucho tanto para el mundo de parquímetros como en los parkings propios para aparcar y que la barrera sea automatizada y que el cobro sea automatizado y no tenga que pasar por caja. Incluso la utilizo como función para el vía T de las autopistas y ahora también para reservar, para pasar la ITV. O sea que es algo que es una aplicación que ha ido creciendo y que utilizo muchísimo y me parece súper práctica. Y que pago muy amablemente el fee que te cobran de incremento, ¿no? Solo he tenido una mala experiencia a la hora de una vez que tuve la ocasión de contratar un servicio para aparcar en un parking y con su servicio de atención al cliente, tengo que decirlo, hay que decirlo todo, pero que es una aplicación que me gusta mucho y que utilizo muchísimo. Otras aplicaciones que utilizo mucho son para tema de idiomas y para apoyar también a la hora de escribir cosas en otros idiomas, que son Duolingo y DeepL. Me gusta mucho DeepL como herramienta de translate a otros idiomas y Duolingo como manera de aprender otros idiomas. Y por último, te diría que me gusta muchísimo, a mí me gusta mucho tocar la guitarra y me encanta una aplicación que se llama Ultimate Guitar, en el que puedes guardarte tus canciones favoritas, puedes editarlas y ver, cambiar el tono de lo que te gusta, o si hay algún tipo de transcripción que no te gusta, pues cambiarlo. Tiene auto-scroll para poder ver y tocar la guitarra o cualquier instrumento a la vez y ir viendo la música. Tiene tutoriales, bueno, tiene un sinfín de cosas y me gusta mucho y además me parece que el precio que tienen es muy bueno. Y también me gusta, mis hijos están aprendiendo con ella, Simple Piano, que es una aplicación para aprender a tocar el piano, súper útil para niños y que el precio anual parece alto, pero que si lo comparas con un profesor particular, pues es bastante económico y además les gusta. Tiene un elemento de gamificación y de reto que yo incluso en casa están, te diría que demasiado enganchados.